Bien, estimados estudiantes, el día de hoy me encuentro acá en los Andes. Bueno, no hoy, porque esto lo estoy grabando ayer, pero ustedes lo están escuchando hoy, así que hoy estoy en los Andes, acompañando a sus compañeros en lo que es la alta montaña, así que estoy muy contento de poder estar acá. Espero que en este momento me encuentre vivo, ¿cierto? Capaz escalando, haciendo trekking, lo que sea, pasándolo bien. Y obviamente acompañando a sus compañeros. El día de hoy vamos a revisar, espero que revisen antes de este video, el video de cálculo de promedio que yo les publiqué en YouTube. Este video también va a quedar publicado en YouTube para que ustedes lo puedan ver, que es cómo calcular la mediana en datos agrupados. Bien, vamos a utilizar la misma tablita que hemos estado utilizando, la que ya recuerden tiene lo que es la frecuencia acumulada, la marca de clase y la marca de clase por la frecuencia, que son datos que utilizamos para calcular, ¿cierto?, lo que es el promedio de datos. Me acaban de interrumpir, vamos a silenciar esta cosa. Bien, entonces, el paso 1 para calcular la mediana es buscar el intervalo de la mediana. Recuerden que cuando no teníamos datos agrupados, nosotros simplemente dividíamos el total en dos y buscábamos el dato central. Recuerde, por ejemplo, que cuando nosotros teníamos 7 datos, si yo son 7 datos, vamos a poner aquí 7 datos, lo dividíamos en 2 y nos da 3,5. Por tanto, vamos a buscar el dato 4. Pero si yo tengo 8 datos y lo dividíamos en 2, vamos a dividir en 4. Pero vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No va a haber un dato central, entonces vamos a fijarnos en estos dos. ¿Sí? Entonces, si es un dato impar, vamos a tener inmediatamente el dato central, pero si son datos pares, la cantidad de datos, vamos a fijarnos en los dos centrales, que va a venir definido por este y el siguiente. Bien, entonces buscar el intervalo de la mediana. En este caso, como son 40 datos, dividimos en 2. 40 dividido en 2 nos da 20. Por tanto, vamos a buscar el dato 20 y el siguiente, el 21. Entonces, vamos a buscar una F mayúscula, que es la frecuencia acumulada, que ya incluye estos números. Bien. Entonces, si ustedes se fijan, la primera frecuencia acumulada, que es la que voy a indicar aquí con el lápiz, es 6. Si tenemos 6 datos, todavía no incluimos el dato 20 ni el dato 21. Así que continuamos. Si tenemos 19 datos, todavía no incluimos el dato 20 y el dato 21. Si vamos a la siguiente frecuencia acumulada, sí tenemos el dato 20 y el dato 21. Así que nos vamos a fijar en este intervalo. Bien. Una vez que nos fijamos en este intervalo, vamos a identificar algunas cositas. Usted verá esto y probablemente va a decir, profesor, no quiero seguir viviendo, por favor, hagamos otra cosa. No, usted no le puede vencer las matemáticas. Las matemáticas están hechas para ser tratadas con mucha generosidad, con mucho orden, con mucha cautela. ¿Bien? Ok, para calcular la mediana hay una formulita, pero no se asusten, la formulita es bastante simple. Necesitamos, en primer lugar, identificar los datos. ¿Qué es LI? LI es el límite inicial del intervalo. Por ejemplo, si nuestro intervalo, ejemplo, es del 10 al 20, entonces nuestro límite inicial va a ser aquel. ¿Sí? LI, límite inicial. Luego dice F y menos 1. Esa es la frecuencia acumulada del intervalo anterior. ¿Sí? Nosotros teníamos la frecuencia acumulada de nuestro intervalo que escogimos, el que seleccionamos con rojo, y esta es la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Luego tenemos FI, que es la frecuencia del intervalo escogido, nuestro intervalo, pero frecuencia normal, no frecuencia acumulada. Y A es la amplitud. La amplitud es el límite final menos el límite inicial del intervalo. Entonces, por ejemplo, en este caso, la amplitud sería límite final, que sería 20, menos el límite inicial, que sería 10, así que la amplitud sería 10. Y N es el total de datos. Recuerde que para obtener el total de datos necesitamos sumar todas las frecuencias de nuestra tablita. ¿Bien? Entonces, vamos a tener nuestro intervalo y vamos a fijarnos también en el anterior. Si ustedes se dan cuenta, el límite inicial de nuestro intervalo es 60, ¿cierto? Este es el límite inicial. Bien. Luego tenemos n partido en 2, que decía la fórmula, ¿verdad? Sabíamos que eran 40 datos, 40 dividido en 2, menos 19, que 19 es la frecuencia del intervalo anterior, la frecuencia acumulada, por 5, que sería la amplitud. Recuerden que la amplitud sería el límite final menos el límite inicial, que sería 65 menos 60, y dividido en 9, que sería la frecuencia de nuestro intervalo, que es lo que tenemos acá. Si nosotros realizamos eso en la calculadora, ¿cómo lo realizaríamos en la calculadora, profesor? Primero,
40 dividido en 2 es 20. 20 menos 19 es 1. 1 dividido en 9 lo hacemos en la calculadora, lo multiplicamos por 5 y le sumamos el 60, que nos da aproximadamente 60,5. Bien, entonces todo está clave en buscar el intervalo y luego identificar los datos. Bien, eso tendríamos con la mediana.